¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este momento de hablar de la palabra de Dios dentro del programa Hablando con Sentido. Esperemos que usted esté lista para escuchar un momento de la palabra de Dios. Agradezco de antemano su atención y el hecho de que esté aquí con nosotros. Hablando con Sentido nos va a presentar en esta ocasión el Evangelio y el que lo oye. Van a ser algunos temas acerca del Evangelio, así de que vamos a estar entretenidos un rato con este tema. Quiero decir que vamos a tener algunas sesiones con este tema. Nuevamente, bienvenidos todos y aquellos que no están ahorita, pero que verán después el video, pues también ah, bienvenidos. Y si tienen alguna pregunta o comentario acerca de lo que un servidor les va a participar, por favor, con toda confianza, pregunten, comenten en donde puede usted escribir para mensaje. Aún, si usted quiere que sea privado, puede mandarme un mensaje por medio del Messenger. Así que de esta manera empezamos el Evangelio y el que lo oye. Hablando del Evangelio, hermanos, la raíz de la palabra Evangelio viene de un término griego que se llama Evangelión. Evangelión. De ahí sale pues la palabra el Evangelio. Esta palabra en la Biblia se encuentra principalmente en el Nuevo Testamento, donde es utilizada en la mayoría de las veces para describir el mensaje, la predicación o para referirse a la historia de Jesucristo como buenas nuevas. Buenas nuevas. También déjeme decirle que el Evangelio tiene que ver con la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento y con el mensaje a las iglesias. Y no estoy hablando solamente a las iglesias de Asia Menor, como se menciona en Apocalipsis, sino que estoy hablando de todas las iglesias que están involucradas en el Nuevo Testamento. Y por ende, ¿verdad? Por ende, a la iglesia de Cristo que sería establecida en las diferentes naciones en el mundo posteriormente después del primer siglo. Así de que el Evangelio es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios, es todo lo que tiene que ver con lo que Cristo vino a hacer y a enseñar. No es meramente el Evangelio solamente para aquellos que no han venido a Cristo, sino que también el Evangelio encierra las instrucciones para aquellos que están en Cristo. Es muy interesante aclarar esto desde un principio, aunque nuestro enfoque principal va a estar hacia los que no han venido a Cristo. Por eso, en esta ocasión presentamos el tema, el Evangelio y el que lo oye. El Evangelio, como palabra de Dios, principalmente fue predicado por Jesucristo. Cuando leemos en Marcos 1:15, por favor, habla su Biblia, Marcos capítulo 1, versículo 15, dice a la letra, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es muy interesante este versículo porque es nuestro Señor Jesucristo en plena acción y hablándole a la gente acerca de el advenimiento del reino, pero sobre todo de lo que tenían que hacer para estar dentro de ese reino. Tenían que arrepentirse y tenían que creer en el Evangelio. Muchas veces cuando nosotros hemos visitado a personas o les hemos invitado para escuchar el Evangelio, algunas personas, no muchas, gracias a Dios, pero algunas personas nos han dicho, nosotros no queremos oír el Evangelio, queremos oír de Cristo. Y entonces yo me quedo pues, caray, ¿cómo le hago para separar a Cristo del Evangelio? No se puede. Este predicador, este
evangelista, este Señor, es Jesucristo y Él lleva su evangelio, pero no lo puede separar de Jesucristo. Nosotros le hablamos del evangelio, pero no le podemos hablar del evangelio sin Cristo. Es como si quisiéramos hablarle de la playa sin el mar. Es como si quisiéramos hablarle de la lluvia sin nubes. No se puede. Entonces es importante, por eso este versículo es muy interesante, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién le está diciendo estas palabras? Jesucristo, el Señor. Marcos 2:2, por favor. Marcos 2:2 dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Para qué se juntaron muchos? ¿Quién estaba allí en esa casa? Jesucristo. Se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesucristo? Y les predicaba la palabra. Y para hacerlo todavía más notorio, amado oyente, es interesante cuando vemos al Señor Jesucristo hablándole a las multitudes, pero hermoseando, hermoseando su mensaje con un mensaje, una forma de hablar muy florida, muy hermosa, de tal manera que llama la atención. Llama la atención porque el Señor Jesucristo, desde casi al principio de su ministerio, empezó a usar ilustraciones, empezó a usar parábolas, de tal manera que la gente podía ser atraída por aquella forma de mensaje, por aquella poética forma de mensaje, por aquella ilustrativa forma de mensaje, usando mucho el Señor Jesucristo el sentido común. Él podía caminar por la orilla del mar y ver el trabajo de los pescadores, de los jornaleros. Él podía andar por los campos y ver a las personas desde quitando el monte y luego abriendo la tierra, echando la semilla, sepultando la semilla, y luego podía ver el Señor el fruto de esa semilla y podía ver cómo la gente tomaba de ese fruto para alimentarse y podía ver a las personas que cuidaban animales, a las personas que eran pastores, que eran ganaderos, aquellas personas que trabajaban para alimentar a sus manadas o a su grupo, a sus animalitos, de tal manera que podían usar los animales para comérselos, para hacer más animalitos, para aún otros animales como los caballos, las mulas, los burros, los bueyes usados para trabajar en el campo. Eh, Todo esto era una función muy buena de la mirada y de la sabiduría del Señor Jesucristo, de tal manera que el carpintero, el mecánico, porque no podemos negarnos de que en el tiempo de Jesucristo había mecanismos ya. Había mecanismos de madera, había mecanismos de cadenas, había mecanismos de muchas índoles, no meramente vehículos como los que vemos hoy, pero sí había carros también. Y había personas que se dedicaban a estudiar los movimientos de las formas y las conexiones de los mecanismos por medio de engranajes, por medio de quizás de un mecate, de una banda que ahora es como de hule, pero el Señor Jesucristo veía todas estas cosas y él llenaba su mente y luego dejaba ir la hermosa palabra de Dios con una ilustración de algo que la gente, amados hermanos y amigos, entendía perfectamente, aunque no todos, aunque no todos. Por eso vamos a citar en esta ocasión una parábola muy hermosa, y esta parábola es eh,
una parábola que es el mensaje primordial y es el trabajo primordial de el que va predicando el evangelio. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Dice desde el versículo 1. Y aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Estamos en Mateo capítulo 13, versículo 1. Entonces Jesús se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Pero aquí cuando empezamos a ver esta parábola, nos puede surgir una pregunta. ¿Qué es una parábola? ¿Y por qué el Señor habla por parábolas? Bueno, esto fue algo que los mismos apóstoles, los mismos discípulos le preguntaron. Dice en el versículo 10, por favor, un poquito, brincando un poquito algunos versículos. En el versículo 10 dicen los discípulos, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, o sea, en otras palabras, a ustedes os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, en otras palabras, los discípulos entendían la parábola o debían de entenderla, andaban con Jesús, debían de entenderla, y los otros que no andaban con Jesús no tenían esperanza de entenderla. Dice el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, dice el Señor. Por eso les hablo por parábolas. ¿Por qué, Señor? Porque viendo no ven, porque oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. ¿Qué dijo Isaías? ¿Qué había dicho Isaías? Isaías había dicho, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, fíjese en tiempo de Isaías, la profecía, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Ahí el Señor Jesucristo tomando otra vez la atención a sus discípulos. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Usted sabía que en el tiempo de Isaías había personas que se hacían ciegas a las cosas de Dios, que se hacían sordos a las cosas de Dios, que se hacían de corazón duro, de tal manera que parecía ese corazón tan engrosado, que caminaban pesadamente, que andaban pesadamente en el camino espiritual, como en el camino físico se entiende cuando uno tiene mucha gordura, o cuando uno no oye, o cuando uno no ve, o cuando uno no quiere entender. Pero ese mal, de una manera triste le digo, ese mal no es solamente del tiempo de Isaías, es más, ni siquiera de Isaías y de los otros apóstoles. Ese tiempo tiene mucho que ver con todos los tiempos. En el tiempo de Jesús está la misma situación y por eso recuerda esta profecía de Isaías, estas palabras de Isaías. Pero les dice a los discípulos, ustedes son bienaventurados, porque el Señor ve a los discípulos como alumnos y sabe bien que ellos tienen que aprender lo que Él les va a enseñar. Tarde que temprano lo tienen que asimilar. Pero para aquellos que no quieren nada con Él, no se puede.
No es posible. Y cuando dice en el versículo 17, esto es muy interesante, versículo 17 de lo que leíamos ahorita, estamos en Mateo 13, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí recuerdo las palabras del apóstol Pedro, cuando él menciona de que muchos indagaron allá por primera de Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 12, dice que muchos de los profetas que anunciaban estas cosas que no eran para ellos, y se les fue dicho, no es para ustedes, pero dice Pedro que ellos buscaron, escudriñaron, investigaron a qué persona, en qué tiempo, hasta que se les fue dicho, no es para ustedes. Y dice Pedro, porque de estas cosas aún los ángeles anhelan mirar. Esto es lo que dice Jesucristo aquí. De cierto les digo que muchos profetas, muchos justos, desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué tal? Volviendo, amados hermanos, a la parábola de el sembrador, releamos otra vez desde el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí empieza la parábola del sembrador, amados. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y dice el versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla caía junto al camino, o cayó en el camino, o junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Dice el versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte, dice, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, cuando hablamos de que el Evangelio y el que lo oye, aquí hacemos énfasis en las palabras del Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero nos damos cuenta que los discípulos no entendieron, al menos no entendieron todo. Y el Señor les va a explicar la parábola. En pocas palabras, les va a explicar la parábola. Pero aquí podemos ver que salió un hombre a sembrar. Y pudiera surgir una pregunta, ¿quién es el sembrador? ¿Es un pastor acaso? Entre comillas. Es un evangelista, pero está hablando el Señor el sembrador salió a sembrar a un tiempo futuro o está hablando en tiempo presente. Cuando hablamos de quién es el sembrador, la mayoría de los comentaristas dicen que el sembrador principalmente que está referido en esta parábola es el sembrador por excelencia, hermanos. ¿Y quién cree usted que es el sembrador por excelencia? Jesucristo, nuestro gran Señor. Sembrador por excelencia. Pero, ¿tenemos alguna referencia que nos ayude a creer esto? Claro, aquí mismo en el capítulo 13 de Mateo, ya hablando en otra parábola, el Señor Jesucristo, hablando de la parábola del trigo y de la cizaña que veremos más adelante, vemos en el capítulo 13, versículo 37. Hablando Jesucristo dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y cuando nosotros vemos esta terminología, ya lo he explicado, pero se presta la atención para hacerlo otra vez, Hijo del Hombre, especialmente así de esa manera referido,
Y si está con mayúscula la palabra hijo, hijo, pues es Jesucristo. Y aún la palabra hombre también está con mayúscula. Se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es una forma de conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Así lo conocieron en el Nuevo Testamento los que hablaban de él. En algunas ocasiones se refirieron a él de esta manera. Y asimismo Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque él vino a ser de carne, vino a ser humano y fue una forma de darse a conocer también. Entonces el versículo 37 de Mateo 13 nos dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Ahora, en Mateo 13, 18 al 23, encontramos una explicación sencilla, pero muy sabia, indudablemente explicada por el mismo maestro. Y leemos en capítulo 13 del 18 al 23. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, cuando alguno oye la palabra del reino, aquí se está refiriendo al que oye el evangelio. El que oye el evangelio, el que oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa con ello? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces aquí estamos hablando de una clase de oyente. Oye la palabra del reino y no la entiende. Oh, es el que oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo, aquí el malo se refiere a Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, dice el Señor Jesucristo, este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, que la semilla que yendo sembrando el sembrador cayó junto al camino, simboliza, amados hermanos, en esta parábola simboliza al que oye la palabra y no la entiende. Entonces ahora vemos un corazón que no entiende o un corazón que no quiere entender. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, note pues, ahora va a hablar de la semilla que yendo el sembrador sembrando, parte de la semilla cayó en pedregales. ¿Qué pasó con esa semilla? Brotó pronto. ¿Por qué? Porque había poca tierra, no había profundidad. Dice el Señor, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y ya al momento la recibe con gozo. O sea, inmediatamente la palabra es recibida en el corazón. ¿Sí? Pero acuérdense que la semilla rápidamente dio fruto, pero cuando salió el sol, inmediatamente la quemó porque no tenía raíz por causa de las piedras. Y entonces aquí dice que el que el que recibe la palabra inmediatamente con gozo, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, note la aflicción, por favor, y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se cae, ¿verdad? Luego tropieza, dice el Señor, y asumimos que tropieza y se cae de lo que iba tan emocionado, ¿verdad? Tan contento y luego vienen las pruebas y ya no más. Y luego dice el Señor, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, ¿sí? Pero el afán, note por favor, este es el que fue sembrado entre espinos.
Y luego vemos, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entonces, el afán de este siglo, amados, y el engaño de las riquezas que ahogan la palabra de Cristo son las espinas espirituales, son los espinos espirituales. Así de que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, ya no sirve para esa persona. Pero hay un buen resultado en el sembrador. Porque dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, uno con su corazón cerrado, no entiende, no quiere entender. Otro con un corazón a medio abierto, recibe la palabra, inmediatamente se goza con ella, pero en cuanto viene la persecución, decide ya no seguir. Tres, uno que recibe la palabra y cuando la palabra quiere dar fruto en su corazón, los problemas de la vida, las aflicciones, dice aquí el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Cuatro, pero hay este que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Fruto de 30, 60 y a 100%. El sembrador que va sembrando, amados, va a tener esta clase de resultados. El predicador, el evangelista que va predicando la palabra de Dios, va a tener esta clase de resultados. Algunos van a tener su corazón muy duro, no va a penetrar la palabra, no van a creer en ella. Otros van a ser muy sensibles e inmediatamente se emocionan y dicen, está bien. Pero cuando vienen las pruebas, se van para atrás. Y otros más van a aceptar la palabra, pero ni siquiera va a dar fruto porque en cuanto empiezan a ver que tienen que abstenerse de lo que las riquezas de esta vida ofrecen y también el afán de este siglo, pues no se llevan con la palabra de Dios. Pero entonces viene el que sí recibe la palabra de Dios, la entiende, fíjese ahí la palabra la entiende y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Qué interesante. Hay un escrito que quisiera compartir con ustedes acerca de la tierra para el sembrador. Si un agricultor, hermanos, pudiera elegir el terreno para sembrar, seguramente se habría de decidir por las tierras de la llanura que se ven con hierba verde, con tierra húmeda, tierras como las tierras húngaras, dicen que son muy fructíferas, o algunas tierras de Argentina, algunas tierras en otras partes del mundo, hermanos, que son muy fructíferas. Según algunos agrónomos, son estas dos zonas las que mejores tierras ofrecen a nuestro planeta, hablando de las tierras húngaras y unas tierras que están en Argentina. Tierra para la siembra, pero no todos tienen esta bendición para elegir. Hay quienes viven en zonas desérticas, hay quienes viven en zonas donde hay muchos espinos, cardos, cactus, cardenchis. Los países sudamericanos, cuyas tierras se asientan sobre
el basamento de Brasilia, no encuentran otra cosa en el suelo que una superficie rocosa y dura, dice este comentarista. Imposible de perforar. Nada brota en esos lugares, así parecen ser algunos corazones duros, como la piedra, en la que la semilla jamás ha de germinar. Muchas veces un predicador desconoce la clase de corazón sobre la cual está sembrando, pero quien siembra espiritualmente siempre aguarda que haya de germinar bien. O sea, el predicador va sembrando, el sembrador va sembrando, y él va con la esperanza de que cada semilla, cada palabra va a dar fruto. Pero quien siembra espiritualmente siempre aguarda que la palabra la semilla haya de germinar bien, sabiendo que muchas veces todo está más allá de sus posibilidades, confiando en lo que Dios hará, podrá ver a mediano o largo plazo una maravillosa cosecha. Si no sabe uno en qué momento el evangelio va a dar fruto, usted, amigo, puede estar escuchando esta explicación acerca de la parábola del sembrador, puede haber escuchado la parábola también, y usted está con unos oídos bien atentos, con un corazón bien presto, pero de repente dice, bueno, es que todavía tengo algunos pendientes, y lo posterga para un día futuro, seguir adelante con esto. Bueno, pueden pasar algunas cosas. Puede pasar que termine su vida sobre la tierra. Puede pasar que se enferme de tal manera que no pueda llevar a cabo lo que quería y menos va a llevar a cabo lo del evangelio. Puede llegar a la segunda venida de Jesucristo. O también puede llegar el momento en que usted, todavía con vida, pueda decir, aquí estoy, Señor, listo para que siembres tu semilla en mí y dé fruto. El que predica, hermanos, hablando de otro comentario, el que predica y predica, pero no ama a su prójimo, es como aquel que ara y raspa y nunca siembra. Todo el tiempo está trabajando la tierra, pero nunca siembra. Hay un hombre llamado Víctor Hugo, muy famoso. Dijo, amigos míos, retened esto, no hay ni malas hierbas ni malos hombres, no hay más que malos cultivadores. Toda predicación equivale a sembrar, así como toda oración es igual a regar. Pero nada de esto es posible sin el esfuerzo que Dios hace para que nosotros no nos esforcemos, para que nosotros nos esforcemos en hacerlo. Quiere decir que hay una participación de Dios y una participación muy grande. La cizaña crece normalmente donde encuentra un lugar para habitar. El amor, en cambio, crece donde encuentra un lugar para vivir. ¿Se fija? Mientras que la cizaña busca dónde habitar, el amor busca dónde vivir. Todo predicador sabe lo que siembra, sabe cómo se riega, pero solo el Señor sabe lo que se ha de cosechar. Es muy de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el fruto. El juzgar según nuestra propia opinión nos puede llevar a que toda vez que enjuiciemos a un hombre por sus errores, lo hagamos sin advertir que lo estamos condenando junto con sus virtudes. Así es, amados. Extendiéndonos un poquito hacia la explicación de la parábola, podemos encontrar que el Hijo del Hombre inició, en este caso el Señor Jesucristo, el predicador, el sembrador, inició la siembra de la palabra del reino, pero los discípulos serían comisionados para continuarla. El Señor, podemos decir, el Señor sembró, los apóstoles iban a regar. El que oye la palabra del reino y no la entiende, versículo 19 que leímos, es el que no quiere entenderla. Es indiferente al mensaje del reino. Lo rechazan, simple y sencillamente.
La palabra no logra penetrar aunque la intención del sembrador sea buena. Jesús dice que las aves, ¿verdad?, que representan al maligno, términos que se refieren al diablo indudablemente. Este enemigo del reino procura en toda manera evitar que la palabra penetre el corazón y brote en el corazón de los oyentes. Ahorita, en este momento, o algún otro momento que usted está oyendo la palabra de Dios, siente un deseo fuerte de dejar de escuchar, ahí está trabajando el maligno. Usted no le dé permiso. De todos modos, la decisión es suya. Así como usted decide quedarse a escucharla, usted decide no escucharla más. ¿A quién va a hacer caso? A hacer lo que Dios quiere o a hacer lo que el diablo quiere? La segunda clase, la segunda clase de terreno, hermanos, es pedregales, tierra con piedras. ¿Ok? Describe un suelo donde hay un extracto de roca cubierto con poca tierra. Y esto nos dice el comentarista que ilustra mucho a muchas partes de Palestina, donde hay zonas donde hay tierra por encima, pero usted le mete el dedo o mete alguna cosa puntiaguda y inmediatamente toca las piedras. Y así que los cultivos, al no tener profundidad de raíz, se queman. Ese terreno representa el corazón que se siente atraído por los beneficios del mensaje de Dios, por los beneficios del mensaje del reino, por los beneficios del evangelio, y sin demora lo recibe con gozo, pero no se sienta a calcular gastos de lo que cuesta seguir a Jesús, ya que Jesús nos dice claramente que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame día a día. Jesús menciona específicamente dos cosas que causan sorpresa y tropiezo: la aflicción o la persecución. Fíjese estas dos cosas que causan aflicción por causa de la palabra, según el versículo 21. Tales personas no esperan que el mundo los trate mal como trataron mal a Jesús, ¿verdad? Usted puede leer Juan 15:20 para un ejemplo de cómo trataron a Jesús. La sorpresa viene entonces cuando uno no presta atención a las demandas del evangelio o que escucha la presentación de un evangelio de ofertas, un evangelio social, un evangelio donde le dice el pseudo pastor, apóstol o profeta, le dice: póngase en oración con nosotros. Y cuando usted despierte en la mañana va a ver un sobre con un cheque allí por debajo de su puerta. Y así el Señor le va a mitigar todas sus necesidades económicas. Usted, si viene a Cristo, ya no va a tener ninguna enfermedad. Usted, si viene a pertenecer a esta iglesia, a este grupo, y llega a enfermarse, nosotros lo vamos a sanar. Usted, si viene a nosotros, usted va a seguir una vida de pura prosperidad económica, material. A Dios no le gustan los pobres. Dios no quiere que haya pobres. Y así, con esas palabras y muchas otras, muchos pseudos evangelistas, pastores, profetas, apóstoles, están engañando al mundo. Y cuando la gente ve que eso no es cierto, se desilusiona, pero ese no es el evangelio de Cristo. Entonces mucha gente oye el evangelio de Cristo y pone su mentalidad en esas esperanzas que le da el falso maestro. Y al ver que no puede lograrlo, se va. Así de que este es el que fue sembrado donde había muchas piedras. Se escandalizan,
al experimentar incompresión, al experimentar insultos, pobreza, rechazo, daño físico por causa de la palabra. Pero la tercera clase en espinos, según el versículo 22, describe un terreno lleno de malezas espinosas. Normalmente la maleza y los hierbajos crecen más rápido que la buena planta y la ahogan. Impiden su desarrollo normal y la hacen infructífera. Tales personas reciben la palabra con las mejores intenciones, pero no le dan prioridad. Porque no permiten, amados, que la palabra haga su obra de transformación en su vida. Y Jesús menciona específicamente dos cosas que impiden el desarrollo de la palabra. Las preocupaciones de este mundo, según el versículo 22 en la segunda parte, y el engaño de las riquezas, según el versículo 22, tercera parte. Distraídos y divididos en sus prioridades, no producen fruto, defraudan la esperanza del Señor. La cuarta clase de buena tierra, y este ya nos lleva a la conclusión, la cuarta clase en buena tierra describe el terreno blando, profundo y limpio que recibe la semilla y le permite crecer y dar el fruto que se espera. Aún así, hay distintos grados de producción, de acuerdo a su capacidad. La persona que oye la palabra y la entiende, versículo 23, es la buena tierra y produce lo que el Señor espera. 30, 60 y 100. Buen comentario. Me gustó mucho este comentario. Este comentario es de Mundo Hispano. Comentario bíblico Mundo Hispano. El énfasis en la parábola es sobre la producción de fruto. Las primeras tres clases de terreno, aunque distintas, son realmente de una clase infructífera. Se aplica aquí el proverbio del Señor: por sus frutos los conoceréis. Proverbios 7:16. En verdad, los frutos visibles revelan la condición del corazón en la misma manera que la cantidad y la calidad de cosecha revela la condición del terreno. Jesús hace hincapié la necesidad de oír y entender la palabra, en contraste con los líderes religiosos que no hacen este tipo de hincapié, sino que a la vez ellos oyeron, pero no entendieron. ¿Verdad? Y es lo que leíamos nosotros de ahí de mismo de Mateo capítulo 13, que con los oídos oyen, pero no oyen. Con los ojos ven, pero no ven. Con el corazón sienten, pero no aceptan, no comprenden. Así de que esta plática, amados, nos ha llevado un poco a ver el texto de Mateo capítulo 13, analizándolo, dando nuestra propia forma de verlo, viendo la explicación del Señor Jesús y aumentando un comentario que nos ayuda también a enriquecer la explicación. Pero lo más importante, amado, es que usted entienda. Usted que está oyendo, entienda esto. ¿De cuál clase de tierra le gustaría ser? La tierra del camino está dura, de tanto que camina la gente, no hay hierba. Entonces la semilla caía ahí y se resbalaba del camino. Venían las aves y se la comían. Esa es una clase de tierra. La segunda clase de tierra, amado, es aquella que está ahí cubriendo, ¿verdad? Y de repente sale un que otro pico de las piedras. Y entonces la semilla es sembrada ahí, crece rápidamente, pero luego se quema.
Y la tercera clase de tierra es aquella que está frondosa, está profunda, pero hay muchos espinos ahí. Y la semilla cae entre los espinos y crece, pero los espinos la ahogan. Los problemas de esta vida, la ansiedad y el afán por las riquezas, ahogan la palabra de Dios. Y la cuarta es aquel que oyendo y entendiendo la palabra de Dios da fruto. 30%, 60%, 100%. Esto simplemente equivale a que cada persona que esté trabajando para el Señor va a dar un fruto de acuerdo a su capacidad y también de acuerdo al lugar donde está predicando y de acuerdo a las almas que encuentre. ¿Cuál tierra quiere ser usted? Cada una de estas cuatro tierras representan una clase de corazón. El primero, que es como el camino duro, donde las aves comen la semilla porque no se entierra, es el corazón duro, que oye pesadamente, pero no acepta. El segundo corazón es aquel que tiene una sensibilidad inmediata, pero es de doble ánimo, porque en cuanto vienen las aflicciones, las persecuciones, inmediatamente se aparta de aquello que le va a traer aflicciones y persecuciones. La tercera semilla, o perdón, el tercer corazón es aquel corazón que está presto para recibir la palabra de Dios, que está presto para obedecer, pero tiene muchos pendientes en su cabeza. Tiene muchos problemas, está pensando, tiene muchos pensamientos en su pensamiento. Está pensando en cómo salir adelante, está pensando en cómo enriquecerse, está pensando en cómo sacar adelante la empresa, está pensando en muchas cosas que estorban a la palabra de Dios. ¿Sabía usted que mucha gente cree que el triunfo en las empresas de una manera legítima y honesta, no me estoy refiriendo a empresas deshonestas, ¿verdad? Creen que ellos lo han logrado y no le dan crédito al Señor. La situación aquí es que cuando somos honestos en nuestro trabajo y hay prosperidad, tenemos que agradecer a Dios porque Dios lo está ayudando. Me recuerdo aquel rico insensato que decía, mi tierra ha producido mucho, ¿qué voy a hacer? Ah, ya sé lo que voy a hacer, voy a destruir los graneros que tengo y voy a hacer unos más grandotes y voy a guardar todo el grano y cuando todo esto haya terminado, le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para alegrarte y para vivir toda la vida. Y entonces una voz vino y le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto para quién será. Entonces mucha gente piensa que prospera y prospera en negocios honestos y no le dan la gloria a Dios. Entonces yo le digo esto, amado. Si usted es una persona que le gusta el negocio, que le gusta la empresa, la compañía, usted puede aceptar a Jesucristo, puede vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo. Cristo no le impide que usted haga eso. Eso va a ser impedido por Cristo cuando sea deshonesto, cuando le estorbe para servir a Dios. No sé si se comprendió esto. Entonces, el tercer corazón es ese, que está tan lleno de preocupaciones que no retiene la palabra de Dios. La oye, la acepta, pero no la retiene. El cuarto corazón es aquel corazón que está fértil, que está bien puesto para recibir la semilla. El cuarto corazón es aquel que está bien presto para recibir la palabra de Dios, como dice Lucas 8:11, y la semilla es la palabra de Dios. Y entonces, en cuanto la recibe, empieza a dar fruto. ¿Cuál corazón es usted? Amado oyente, si en esta ocasión
usted comprende que ha estado apartado de Dios, si usted ya se ha arrepentido en el pasado y ya se ha bautizado para perdón de sus pecados, usted necesita arrepentirse nuevamente y afirmarse en el camino del Señor. Si usted no ha recibido el bautismo y usted cree en esta palabra, necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Y de esa manera llegar al punto de ser la semilla que da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dios le bendiga y ojalá se lleve a cabo en su vida esta buena cosecha que el Señor quiere levantar de usted. Gracias por su fina atención. Gracias por su paciencia. Les invito a que oren conmigo dándole gracias a Dios y que no retarde el venir a Cristo, no retarde en ponerse bien con Dios. Usted puede escribirme un comentario, puede mandarme un mensaje. Con mucho gusto yo le puedo ayudar. Pero si usted está cerca de un hermano o de una hermana y necesita y desea hacer arreglos con Dios, hágalo inmediatamente. Gracias por su atención. Aún en este tiempo de pandemia, el Evangelio sigue siendo sembrado y almas continúan viniendo a Cristo. ¿Será usted una de ellas? Vamos a orar. Padre eterno y poderoso, agradecemos en esta noche la oportunidad que nos has dado de exponer tu palabra y de estudiarla, Señor, de compartirla, rogando que aquellos corazones que han escuchado, que han entendido esta palabra, inmediatamente, Señor, la acepten para que vengan al arrepentimiento y al bautismo para perdón de pecados, conforme a la voluntad tuya, Señor, que vengan así a los pies de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, por favor, bendice a los enfermos y a todos aquellos que claman a ti. Sabemos de hermanos, muchos hermanos están siendo presas, continúan, unos salen, otros han quedado en el camino, pero otros empiezan con el problema del COVID. Por favor, Padre, ayúdales, bendíceles que salgan de eso. Nuestro hermano Garza, nuestros hermanos que hay una hermana que no recuerdo ahorita su nombre, pero ella también pidió las oraciones. La familia Algara, Señor, que han perdido seres queridos por causa de eso. Y hay un hermano que estaba luchando por causa del COVID, el hermano Isaías. Y así, Padre, ayuda a la familia Aldama y también a la familia que ha perdido o a cualquier familia que haya perdido un ser querido, Señor. Bendíceles, ayúdales, por favor. Aquí en Indianápolis también ha habido muchos hermanos que han fallecido en la congregación donde un servidor está. Falleció una hermanita. Por favor, Padre, da consuelo a estas personas, nuestros hermanos. Que se haga siempre tu santa voluntad en todas las cosas y ayúdanos a estar firmes y adelante en el camino tuyo. En el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, amados, por su bien atención. Nuevamente les invito a que me dejen algún comentario, que me manden un mensaje por Messenger y con mucho gusto yo lo leeré y le daré continuidad. Dios les bendiga y hasta pronto.